Mis hijos intentaron desalojarme de mi granja. No sabían lo que estaba enterrado bajo el granero. Los papeles estaban sobre la mesa de la cocina, temblando bajo mis dedos. Aviso estaba impreso en tinta negra, en letras gruesas y sin alma, sellado con las firmas de mis propios hijos. Por un momento, ni siquiera pude oír la lluvia golpeando el techo de metal. Solo el eco de la voz de mi hija esa misma mañana. No es nada personal, mamá. Solo necesitamos seguir adelante. Seguir adelante. Así lo llamaban ellos, al quitarme la tierra que su padre y yo construimos. La casa donde los di a luz, a ambos, donde enterré mis sueños, junto con algo más. Algo que nunca debieron encontrar. Miré por la ventana. El viejo granero se alzaba en silencio contra el horizonte gris. Su estructura de madera se abría por las grietas. La pintura roja se desprendía en rizos largos, pero seguía en pie. Como yo, creían que estaba vieja, frágil, fácil de expulsar, no tenían idea de lo que escondían esas tablas polvorientas. El coche del sheriff bajó por el camino, embarrado, al mediodía. Escuché las llantas crujir sobre la grava, el mismo camino por donde mi difunto esposo solía subir con su tractor cada temporada de cosecha. Qué irónica puede ser la vida. En aquel entonces, esta tierra olía a maíz y heno. Ahora olía a traición, señora Herrera, llamó el sheriff desde el porche, con el sombrero chorreando lluvia. Sus hijos presentaron esto bajo la ley del condado. Tiene 7 días para desocupar. 7 días, después de 68 años viviendo aquí, 7 días para desaparecer. Quise reír, o gritar, o cavar. Pero, en cambio, la servé café. ¿Cómo se supone que debe hacerlo una buena mujer mayo? Mientras él hablaba de transiciones legales de propiedad. Yo mantenía la vista fija en el granero, a través de la ventana, contando las tablas, siguiendo la línea entre lo visible y lo oculto en la noche. Después de que se fue no pude dormir. La casa crujía bajo la tormenta, y cada crujido sonaba a pasos. Caminé descalza por el pasillo, cada tabla susurrando recuerdos en cumpleaños, cenas de Navidad, discusiones, disculpas. La risa de mi hijo solía llenar este lugar. Ahora, los correos de su abogado llenaban el silencio. Medianoche salía fuera, la lluvia había cesado, pero el suelo seguía resbaladizo, el aire pesado de tierra y memoria. Un relámpago parpadeó a lo lejos, y en ese destello pálido, las puertas del granero se estremecieron, no por el viento, sino por el peso de lo que guardaban dentro. Tom, el furor, con el corazón firme, por primera vez en semanas. Las bisagras gimieron cuando empujé las puertas. El olor me golpeó primero, no a podredumbre, ni a tierra, sino a algo más frío. Me arrodillé en el mismo lugar donde el suelo se hundía apenas un poco, donde él me ayudó a enterrar la verdad. Hace 30 años mis dedos rozaron la tierra, suave y húmeda. Susurré, pueden quitarme la casa, pero esto no. Las palabras salieron bajas, más dirigidas a los fantasmas que a Dios. Entonces, unos faros cortaron la oscuridad. Un coche se detuvo junto a la cerca. Mi hija bajó, con un paraguas en la mano, los tacones hundiéndose en el barro. No me vio observándola desde el granero. Caminó hacia el porche, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de la casa, cada ángulo, cada rincón, para documentar, supongo. Luego giró hacia el granero y mi aliento se congeló. El haz de su linterna se deslizó por los tablones de madera, deteniéndose justo sobre la tabla desigual que cubría la vieja tumba. Frunció el ceño por un instante. Pensé que gritaría, pero no lo hizo. Solo siguió mirando, como si algo dentro de ella reconociera el peso bajo sus pies. Miró hacia la casa, hacia la luz tenue de la cocina, filtrándose por las cortinas. Y en ese parpadeo de duda, vi el miedo, el mismo miedo que tuvo su padre, la noche en que enterramos lo que juró que nadie jamás descubriría. Cerré las puertas del granero en silencio y me apoyé en ellas, con el corazón latiendo con fuerza. Las viejas tablas presionaban mi espalda como costillas,
manteniéndome erguida. Si mis hijos querían una guerra por esta tierra, estaban a punto de descubrir lo que realmente cuesta poseerla. Afuera, el viento empezó a levantarse otra vez, llevando consigo un susurro apenas audible a través de las grietas de la madera. No debiste volver aquí. Emilia, antes de continuar, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tus historias, tus pueblos, tus vidas me recuerdan que no todas las familias terminan como la mía. A veces, solo compartir una historia puede evitar otra tristeza antes de que empiecen ahora. ¿Dónde me quedé? Sí, antes de los papeles, antes de la traición, antes de que mis hijos convirtieran mi nombre en una línea dentro de una demanda. Hubo un tiempo de paz. Había risas en aquella casa del campo, de esas que salían por las ventanas y espantaban a los cuervos del sembrado. Solía hornear pasteles los domingos, mirar a mi esposo reparar la cerca y escuchar a nuestros hijos correr entre la hierba alta hasta que el atardecer pintaba el cielo de dorado. En aquel entonces, el granero era solo un granero, heno, herramientas y olor a cedro. Signs, sin fantasmas, sin tumbas. Aun cuando cierro los ojos, todavía puedo oírlo. El ritmo del lugar, el murmullo de una vida construida despacio y con honestidad. No teníamos mucho, pero teníamos amor, y eso bastaba para que el mundo se sintiera seguro, si tan solo hubiera sabido que el amor podía convertirse en codicia tan silenciosamente, que esas mismas manos que un día buscaban galletas en el bolsillo de mi delantal, algún día buscarían la escritura de mi casa, pero para entender cómo empezó todo. Tenemos que volver atrás, a los años en que todo todavía parecía estar bien, antes de que la traición tocara nuestra puerta. La vida en la granja de los Herrera era poco menos que un pedazo de cielo en la tierra. Las mañanas comenzaban con la luz del sol, deslizándose entre las cortinas de encaje, derramándose sobre las viejas tablas de madera, y terminaban con el suave crepitar del tocino en la estufa. El aroma del café atraía a mi esposo, Tomás, desde el porche, donde revisaba el clima con el mismo barómetro desgastado que había sido de su padre. Parece una buena semana para la cosecha. María decía, con esa voz profunda y segura, y yo asentía, fingiendo no notar cómo su cabello empezaba a volverse plateado en las sienes. Trabajaba más duro que cualquier hombre que haya conocido. Se levantaba antes del amanecer, regresaba después del atardecer, con las manos curtidas y fuertes. Nuestra tierra no sería gran cosa según los estándares de la ciudad, pero era nuestra. Cada acre tenía una historia. El duraznero que plantamos el año que nació nuestra hija Emilia, el columpio que nuestro hijo Diego construyó con viejas cadenas de tractor, el pequeño rincón de flores silvestres que crecía cerca del granero, donde nuestro perro, Bruno, solía dormir. En Emilia y Diego, mi orgullo, mi razón para respirar. Emilia era la más dulce, curiosa, llena de sueños. Podía transformar un puñado de flores del campo en un ramo digno de una boda, y aún le quedaba tiempo para sentarse en el porche a dibujar las colinas en su cuaderno gastado. Diego era distinto, inquieto, ambicioso. Mientras Emilia miraba al cielo, él miraba al horizonte, siempre hablando de pueblos lejanos, de luces brillantes y dinero fácil. Tomás solía decir, Ann tiene el fuego de su madre, pero yo sabía que ese tipo de fuego, si no se guía con cuidado, puede terminar quemándolo todo. Ann, éramos una familia sencilla, con alegrías sencillas. Los domingos eran sagrados, iglesia por la mañana, pollo asado al mediodía y risas durante toda la tarde. Los vecinos venían a menudo, trayendo chismes, pastel de durazno o simplemente la calidez de su compañía. Yo servía té en el porche, usando el mismo delantal azul que mi madre había cosido antes de morir, y Tomás tarareaba canciones viejas de la radio, marcando el ritmo con sus botas. A Emilia le encantaban esas tardes. Se acurrucaba a mi lado, con la cabeza sobre mi regazo, susurrando sus pequeños secretos, su primer enamoramiento, su sueño de ser maestra, sus bocetos de graneros y atardeceres que planeaba vender cuando fuera famosa. Diego se reía, la molestaba,
y luego se escabullía a la cocina para robar otra galleta cuando creía que yo no lo veía. Yo fingía regañarlo, pero por dentro el corazón se me hinchaba. Esos eran los momentos que uno no sabe cuán preciosos son, hasta que se pierden. Recuerdo una tarde de verano en particular, de esas que huelen a lluvia y tierra húmeda. Acabábamos de terminar de empacar el heno. Los niños corrían descalzos por el pasto, mientras las luciérnagas bailaban a su alrededor. Tomás se apoyó en la cerca, secándose el sudor, y yo me uní a él, apoyando mi cabeza en su hombro. Me dijo: ¿sabes, María? Algún día, esta tierra les pertenecerá a ellos. Y yo sonreí, creyendo que era una promesa de legado, no una profecía de pérdida. Nunca tuvimos mucho dinero, pero teníamos confianza, y la confianza bastaba para llenar los huecos donde el dinero no llegaba. Tomás manejaba los campos, yo me encargaba de las cuentas, del jardín, de la casa. Todo lo que ganábamos volvía a invertirse en la granja. Cada centavo ahorrado era para el futuro de nuestros hijos. Cuando por fin pagamos la hipoteca, recuerdo que me quedé frente al juzgado, apretando la escritura con lágrimas en los ojos. Tomás rió y me levantó del suelo. Lo logramos, cariño, dijo. Este lugar es nuestro, para siempre, para siempre. Esa palabra volvería a perseguirme en aquellos días. Hasta el granero parecía tener vida propia. Las paredes guardaban risas, el pajar olía a verano, y a veces, cuando el viento soplaba justo, parecía que la granja respiraba, contenta, orgullosa, en paz. En las noches de tormenta, los niños arrastraban sus mantas hasta nuestra habitación, acurrucándose mientras el trueno partía el cielo. Tomás les contaba historias de los viejos tiempos, de cómo su padre había encontrado un ternero perdido en medio de una nevada, de coraje, de lealtad, de familia. Ellos se dormían con su voz, con la lluvia golpeando las ventanas como una nana. Esos sonidos, la lluvia, el ritmo de su respiración, todavía los escucho en mis sueños. Los años pasaron con suavidad. Emilia creció hasta convertirse en una joven elegante. Se fue a estudiar a la ciudad y regresaba cada verano con nuevos libros y sueños más grandes. Diego, impaciente y obstinado, convenció a Tomás de expandir la granja, nuevas máquinas, nuevos cultivos, más tierra. Tenía cabeza para los negocios, eso debo admitir, aunque sus ideas iban más rápido que nuestros medios. Tomás se preocupaba, pero no quería detenerlo. Decían: un hombre tiene que aprender haciendo, y así lo dejamos en el año antes de que Tomás muriera. Organizamos una última gran reunión familiar. Todo el pueblo vino, risa, comida, música, historias que duraron hasta el amanecer. Recuerdo haber bailado con Tomás bajo las luces que Diego había colgado sobre el patio. Emilia tomaba fotos, riendo cada vez que su padre me hacía girar. Fue una de esas noches en que uno piensa: así debe sentirse él, para siempre. Pero nada dura para siempre. Un infarto se lo llevó la primavera siguiente, repentino, cruel, silencioso. Un momento estaba reparando la cerca, y al siguiente, ya no es. La casa se sintió vacía después de eso, como si las paredes hubieran perdido su calor. Emilia intentó consolarme, quedándose un tiempo antes de volver a su trabajo como maestra. Diego se volcó al trabajo, tomando el control de los campos, jurando que haría sentir orgulloso a su padre, y por un tiempo pareció lograrlo. Pagaba las cuentas, mantenía todo en marcha, sonreía a pesar del dolor, pero en el fondo, algo en él cambió, una hambre que no había visto antes, de esas que no se detienen, una vez que empiezan. Aún así, en esos primeros años después de la muerte de Tomás, hubo paz. Encontré alegría en las pequeñas cosas: el café de la mañana en el porche, las cartas de Emilia, ver los cultivos volver a crecer. A veces caminaba por el granero, pasaba mi mano por las vigas y susurraba: seguimos en pie, amor, tal como querías. El aire respondía en silencio, suave, constante, paciente. Si alguien me hubiera dicho entonces que los mismos hijos, cuya risa alguna vez llenó ese granero, estarían un día en mi cocina con papeles de desalojo, lo habría llamado imposible, inconcebible. Pero la traición no llega como el trueno, se filtra como la niebla, lenta, silenciosa, hasta que un día despiertas y ya no puedes ver el camino a casa. En aquel entonces,
Todavía creía en la familia, todavía creía en las promesas, y todavía creía que lo que construimos juntos nunca podría desmoronarse. Me equivoqué. Es extraño lo rápido que una casa puede pasar de ser un refugio cálido a un lugar lleno de silencio. Después del funeral de Tomás, la granja se sintió como un cuerpo sin pulso. Los muebles seguían en su sitio. Las fotos aún sonreían, pero el aire estaba hueco, sin vida. Durante meses me desperté antes del amanecer, esperando escuchar sus botas, golpeando el porche o su vieja radio, encendiéndose con ese chisporroteo familiar. En su lugar, solo estaba el gemido del viento y el chirrido lejano de la puerta del granero, que nunca cerraba del todo. Me sentaba en la mesa de la cocina con mi taza de café, mirando la silla vacía frente a mí. A veces hablaba en voz alta, fingiendo que él todavía estaba allí. «Buenos días, amor», susurraba. «Va a ser un día caluroso». Pero solo el reloj me respondía, tic, tac, tic, como si el tiempo mismo se burlara de mí por seguir viva en Emilia. Volvió a casa ese verano. Se instaló en su antigua habitación, la de las paredes amarillas descascaradas, e intentó llenar el silencio con vida. Trajo sus pinturas, sus libros, su risa, cocinaba conmigo, cuidaba el jardín, leía en voz alta por las noches. Y, por un tiempo, parecía que la casa podía volver a respirar a Diego. En cambio, se volvió un fantasma de sí mismo. Trabajaba más horas, evitaba las cenas familiares, y cuando venía, olía a whisky y a rencor. Se sentaba en la mesa, mirando el teléfono, fingiendo no oír cuando Emilia intentaba conversar. «Has estado muy callado, hijo», le dije una vez. Ni siquiera levantó la vista. «Solo trato de mantener esto en pie, mamá. Alguien tiene que hacerlo». La forma en que dijo alguien me dolió. No, pasó mucho antes de que empezara a notar los cambios. No solo en su carácter, sino en la granja misma. Desaparecían suministros, aparecían herramientas nuevas que yo no había aprobado, y el banco comenzó a enviar cartas a su nombre. Él me decía que era solo papeleo. «No te preocupes, mamá», repetía, pasando junto a mí, como un extraño en mi propia casa. Pero preocuparme era lo único que me quedaba por hacer. Entonces llegó la tormenta, no de truenos ni relámpagos, sino de esas que parten los corazones. Una noche sonó el teléfono. Emilia contestó. Su voz sonaba alegre al principio, pero se quebró poco a poco. Cuando colgó, tenía los ojos húmedos. «Diego pidió un préstamo», susurró, «contra la granja». Me quedé helada. «Eso no es posible. Necesitaría nuestras firmas». Ella asintió despacio. «Las falsificó mamá». En el mundo se inclinó. Recuerdo haberme sostenido del borde del mostrador, las piernas sin fuerza, el suelo frío y lejano bajo mí. El retrato de Tomás me observaba desde la pared, con esa calma que yo ya no podía encontrar. Quise creer que no era cierto, que había un error, que mi hijo, mi niño, no había hecho algo tan cruel. Pero los documentos llegaron la mañana siguiente y confirmaron todo. La granja estaba en garantía. Si el préstamo no se pagaba, lo perderíamos todo. Cuando lo enfrenté, ni siquiera pestañeó. Estaba en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro duro como piedra. «Hice lo que tenía que hacer», dijo. «Le robaste el legado a tu padre, Wright Saber. El legado no paga las cuentas, mamá. Estás viviendo en un museo. Los tiempos cambian». Emilia intentó interponerse, la voz temblorosa. «Diego, por favor, esto no está bien». Él se volvió hacia ella, con la mirada filosa. «No, tú te fuiste con tus exposiciones y tu vida de ciudad. No tienes derecho a decirme cómo manejar las cosas». «Why say, Marco?» La puerta del porche se cerró de golpe, con un sonido que resonó durante días. Después de eso, nada volvió a sentirse real. Pasaba horas caminando por los campos, siguiendo los surcos que Tomás había arado, intentando entender cómo todo lo que construimos podía desmoronarse tan rápido. Emilia se quedó un tiempo más, ayudándome con los abogados, contactando al banco. Logramos ganar algo de tiempo, apenas, pero el daño ya estaba hecho. El niño que crié con amor se había convertido en un hombre que no reconocía, y entonces llegó otra tragedia.
esta vez, no financiera, sino humana. Una tarde, Emilia decidió ir a ver a Diego, con la esperanza de arreglar las cosas. Se avecinaba una tormenta, oscura y pesada, y recuerdo que le pedí que esperara hasta la mañana. Ella sonrió con dulzura, besó mi frente y dijo: «No te preocupes, mamá, lo traeré a casa». Pero nunca volvió. Encontraron su coche en el río a la mañana siguiente. El sheriff dijo que debió desviarse en el puente, perder el control, sin señales de violencia, sin testigos, solo metal retorcido, agua y silencio. Me entregaron su relicario en el hospital, el que Tomás le había regalado cuando tenía 10 años. Todavía recuerdo cómo se sintió en mi mano, frío, pesado, definitivo. No recuerdo mucho de los días que siguieron. La casa se llenó de gente, cazuelas, condolencias, susurros, y luego volvió a vaciarse igual de rápido. Diego vino al funeral, pero se mantuvo aparte, con gafas oscuras a pesar del cielo nublado. No mija, ni una palabra, solo se quedó mirando el ataúd, con la mandíbula apretada, y una expresión imposible de leer. Cuando terminó la ceremonia, se fue antes del entierro, y mientras veía su camioneta alejarse por el camino de tierra, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Durante meses viví en una niebla. El sueño venía en ráfagas, el dolor en oleadas. Algunas noches salía al granero con un farol en la mano, hablando con fantasmas. Susurraba el nombre de Emilia en la oscuridad, esperando que, de alguna manera, pudiera oírme. Otras veces le hablaba a Tomás, rogándole que me guiara, que me diera una señal. Una noche creí escuchar algo, un golpe suave, bajo las tablas del suelo. Tal vez era el viento, o tal vez no. De cualquier modo, susurré: «Protegeré lo que queda, te lo prometo». Y por primera vez en meses, lo sentí allí, no en cuerpo, sino en la quietud que solía mantener unida a esta familia. Pero la paz no duró. Unas semanas después, recibí una carta del banco, notificación final. Diego había incumplido el préstamo. La granja, mi hogar, volvía a estar en peligro. Y esta vez no había Tomás para repararlo, ni Emilia para calmarme, ni milagro que pudiera salvarnos. Solo quedaba la verdad. Y el granero, ese viejo granero, donde el pasado esperaba, susurrando secretos que había enterrado hacía tanto. Al doblar la carta y colocarla junto al relicario de Emilia, sentí algo moverse dentro de mí, el dolor endureciéndose en determinación, porque al fin lo entendí: esto no era mala suerte, era traición. Y, en lo más profundo, empecé a sospechar que la muerte de mi hija no había sido tan simple como todos decían. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cura, solo entierra. Y a veces, lo que entierras regresa. Pasaron años después del accidente de Emilia. Las heridas se cubrieron de costras. El dolor se volvió un recuerdo, en lugar de una herida abierta. La granja sobrevivió, apenas. Diego volvió un verano, más delgado, más serio, con una camisa impecable y una sonrisa vacía. Traía consigo a una mujer clara, era educada, de voz suave, con un perfume de ciudad y unos ojos que nunca llegaban a los míos. Lo llamaron un nuevo comienzo. Yo lo llamé fingir. Diego decía que quería reconstruir el legado familiar, volver a hacer la granja rentable. Hablaba de maquinaria moderna, de inversionistas, de turismo rural, palabras que Tomás habría odiado, palabras que sonaban a negocio, no a hogar. Pero asentí, porque la madre en mí quería creer que aún quedaba algo bueno en él, algo que recordara quiénes fuimos. Antes de que la codicia se interpusiera, él, Clara se mudaron a la casa de huéspedes junto al huerto. Por primera vez en años volvió la risa, o algo que se le parecía. A Clara le encantaba decorar. Llenó el porche de flores, organizó pequeñas reuniones con los vecinos. Me preparaba té en tazas finas, con bordes dorados, y decía: «Ha criado a un hombre fuerte, señora Herrera». Yo sonreía, escondiendo la inquietud que me nacía cada vez que la miraba. Había un cálculo en sus ojos, sutil, paciente, como quien mide un mapa que aún no termina de dibujar. Aún así, lo intenté. Intenté dejar que la paz regresara. Me uní al grupo de costura de la iglesia, fui voluntaria en la biblioteca,
Incluso horneé pasteles para el festival de la cosecha. La gente decía que estaba mejor. Y quizá era cierto. Podía pasar frente a la habitación de Emilia sin llorar. Podía mirar el granero sin escuchar fantasmas. Incluso planté nuevas rosas junto a la cerca, rosadas, su color favorito. Por primera vez desde que murió Tomás, la tierra no se sentía como un cementerio. Casi volvía a sentirse viva. Diego trabajó duro esos primeros años. Los campos volvían a verse verdes. Las cuentas estaban en orden, y los vecinos empezaron a murmurar que la granja Herrera volvía a levantarse. Incluso abrió un pequeño negocio, Productos Familia Herrera, vendiendo miel, maíz y lácteos frescos a las tiendas del pueblo. Me sentía orgullosa, aunque nunca lo dije en voz alta. La verdad es que aún le temía, no físicamente, sino en el alma. Hay distancias que ya no pueden cruzarse cuando la confianza se rompe. Luego, una mañana de primavera, escuché el sonido más dulce en el llanto de un bebé. Clara había dado a luz a un niño, Nicolás. Cuando lo sostuve por primera vez, con sus diminutos dedos aferrándose a los míos, algo dentro de mí se derritió. Tenía los ojos del mismo azul, claro que los de Tomás. Le susurré: «Vas a ser la mejor parte de este lugar, pequeño». Sonrió, o tal vez lo imaginé. De cualquier forma, ese diminuto corazón trajo de vuelta el calor a esta casa fría. Por un tiempo, todo fue hermoso. Clara adoraba ser madre. Diego se suavizó. Las tardes se llenaban de risas de bebé, luces en el porche y el aroma del pastel de manzana enfriándose en la ventana. Los vecinos volvían a visitarnos. La casa se sentía como un hogar, no como un recuerdo. Pensé que quizá Dios había decidido que ya había sufrido suficiente. Pero la paz es frágil. Yo debería haber sabido que no se puede confiar en los momentos demasiado tranquilos, porque debajo de esa paz, las grietas ya estaban formándose. Empezó de a poco. Una noche, me despertó el sonido de voces afuera, Diego y Clara, discutiendo cerca del granero. El viento apagaba parte de sus palabras, pero el tono de ella era agudo, desesperado. Alcancé a oír fragmentos. «No era lo que prometiste. Dijiste que era seguro. No puedo seguir mintiendo por ti». Y luego silencio, de ese que no está vacío sino cargado, como cuando algo se decide. Cuando entraron más tarde, ambos sonreían, demasiado. El labial de Clara estaba corrido. Las manos de Diego temblaban. «Nope». Aprendí que preguntar solo trae más dolor. Pasaron las semanas y comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Llegaban cartas dirigidas a Diego, de empresas desconocidas. Las escondía rápido. A veces las quemaba en el fregadero. Una noche lo escuché susurrar por teléfono: «No, ella no sabe, y nunca lo sabrá». Cuando le pregunté con quién hablaba, dijo que era negocio de la granja. Pero la mirada en sus ojos contaba otra historia. Clara empezó a pasar más tiempo fuera, visitando amigas en el pueblo, quedándose a dormir fuera de casa. Cuando le ofrecía cuidar a Nicolás, siempre parecía aliviada, como si escapara de algo que ya no podía soportar. Una tarde, mientras hacía su maleta, se volvió hacia mí y dijo, en voz baja: «Usted tiene suerte, señora Herrera. Tuvo un esposo que la amó. No todas las mujeres tienen eso». Sus ojos brillaban con lágrimas, pero sonrió antes de que pudiera responderle. Nunca volví a verla de la misma manera. Aún así, por fuera, todo parecía estar bien. El negocio de Diego crecía, compró nuevos camiones, contrató obreros, incluso me llevó al pueblo un día para mostrarme la tienda donde ahora se vendían los productos Herrera. Todos lo felicitaban, le estrechaban la mano, elogiaban su éxito. Él se alimentaba de eso, de la aprobación, de la attention. Intenté sentir orgullo de verdad, pero mientras lo observaba sonreírle a extraños, con la misma sonrisa que una vez usó para engañarme, sentí algo helado florecer en mi pecho, algo que susurraba: «No ha cambiado». De vuelta en la granja, Nicolás crecía como un niño curioso y brillante. Le encantaba explorar, hacer preguntas sin fin sobre todo. A veces me seguía hasta el jardín y preguntaba: «Abuela, ¿qué hay debajo del granero?». Yo reía suavemente,
sacudiendo la tierra de sus rodillas. Solo recuerdos viejos. Cariño, le decía, pero a veces, de noche, lo encontraba mirando por la ventana, observando el granero, como si éste lo llamara Anne. Cuando llegó el verano, Diego organizó una gran fiesta. Su manera de mostrarle al pueblo cuánto habían progresado. Hubo música, parrillada, risa, pero entre las canciones y las luces, noté algo fuera de lugar. Los socios de Diego, hombres elegantes con trajes oscuros, murmuraban entre ellos, lanzándome miradas cuando creían que yo no los veía. Clara se quedó dentro casi toda la noche, pálida, callada, sosteniendo una copa de vino que nunca bebió. Cuando le pregunté si estaba bien, sonrió demasiado rápido y dijo: «Claro, todo está perfecto, perfecto». Esa palabra, dicha por una mujer con las manos temblorosas, siempre significa lo contrario. A más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, caminé sola hacia el granero. La luz de la luna se filtraba por las rendijas, derramándose sobre el suelo de tierra. Aún podía ver las marcas borrosas del lugar donde Tomás y yo habíamos estado 30 años atrás, cuando enterramos algo que nunca debía salir a la luz. Susurré en la oscuridad: «Si la paz es una mentira, entonces muéstrame la verdad», y desde algún rincón profundo se oyó un goteo, suave, constante, como agua o como sangre en mí. Di la vuelta, con el corazón desbocado. La ilusión de calma se había roto. Supe entonces que lo que Diego había reconstruido no era un hogar, era una fachada, y bajo ella, algo terrible esperaba ser descubierto. Era el tipo de carta que una teme, pero no puede ignorar. Sabra Official, papel rígido, sello impreso del Departamento de Sucesiones del Condado. Las manos me temblaban mientras la abría, aunque ya sabía lo que significaba. El testamento de Tomás, el que había firmado casi 20 años atrás, estaba siendo revisado al principio. Pensé que era algo rutinario, pero las palabras en la página contaban otra historia, una petición de modificación presentada nada menos que por mi propio hijo. Diego Herrera alegaba incompetencia, que yo no estaba en condiciones de administrar la propiedad por mi edad. Quería poder notariarla. En un párrafo ordenado, pedía al condado que le entregara cada acre, cada dólar. Cada recuerdo que me quedaba cuando lo enfrenté, ni siquiera parpadeó. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tranquilo como el agua quieta, golpeando el bolígrafo sobre la madera con ritmo metódico. «Mamá», dijo con ese tono suave que usan los que ya han decidido todo, «esto es solo trámite legal. La granja necesita estructura si queremos crecer. Te estás haciendo Mayo R. Es hora de pensar con lógica». Lógica, quitándome el nombre de los papeles que tu padre firmó, con su sangre y su sudor, sonrió frío y paciente. «Nadie te está quitando nada. Seguirás viviendo aquí. Tendrás tu comodidad. Solo estoy protegiendo lo que es nuestro», pero la forma en que dijo nuestro me heló la sangre. Clara intentó suavizarlo esa misma tarde, llegando con un pastel que no había horneado y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Diego lo hace por tu bien», dijo en voz baja. «Solo quiere prepararse para el futuro». «¿El futuro?», respondí. «Antes significaba familia. Ahora suena a ejecución hipotecaria». Ella bajó la mirada, el anillo brillando bajo la luz. Por primera vez, noté que le temblaban los dedos. En cuestión de semanas, empezaron a llamarme abogados. Recibía documentos que no comprendía, solicitudes de firma, avisos de tasación, formularios de revaluación de propiedad. Cada uno venía acompañado de la misma frase de Diego: «Es normal, mamá, solo firma», donde marqué. Y por un tiempo, lo hice. Quería paz. Quería creer que mi hijo finalmente había aprendido del pasado. Pero la paz no es más que ignorancia con buena iluminación, hasta que una tarde encontré algo que no debía ver. Estaba en la oficina de Diego, el antiguo salón que convirtió en despacho para los asuntos de la granja. La puerta estaba entreabierta. Sobre el escritorio había una carpeta con el rótulo Herrera Agriculture Holdings. Dentro había documentos, no de nuestra granja sino de una venta. La tierra estaba dividida en lotes, con precios de desarrollo. El nombre del comprador estaba al final, en letras grandes,
and Dawson Development Grouping. Y allí, en tinta negra, estaban las firmas, las de Diego y Clara Ann, no la mía. No, la de Tomás. Las suyas, Ann. La vista se me nubló. Me faltó el aire. Por un momento, creí que iba a caerme. Cuando Diego regresó esa noche, lo enfrenté con la carpeta en la mano. Ni siquiera lo negó. Se dijo, bueno, están ofreciendo el triple del valor del mercado. Por nuestra tierra, por el legado de tu padre. Se inclinó hacia adelante, la voz baja. Ya no es un legado, mamá. Estamos sentados sobre una fortuna y viviendo como si fuera 1955. Esto no es traición, es negocio. Le golpeé los papeles contra el pecho. Vendiste tu alma por dinero que nunca vas a conservar, susurré. Él sonrió con ironía. Tal vez, pero al menos tendré algo que mostrar. Ann, después de eso, la casa se volvió más fría. No por el clima, sino por el miedo. Clara me evitaba, sus ojos se movían nerviosos cada vez que yo entraba a una habitación. Nicolás dejó de visitarme tan seguido. Diego decía que estaba muy ocupado con la escuela. Incluso los vecinos lo notaron. ¿Todo bien, María?, preguntaban. Yo sonreía, mintiendo entre dientes. Todo bien. Cosas de la granja, pero en el fondo sabía que los lobos estaban cerca a Anne. Y entonces llegó el día de la tasación. 2 hombres con trajes llegaron, caminando por la propiedad con portapapeles, midiendo, tomando fotos. Uno de ellos, más joven, de cabello engominado, me preguntó con amabilidad: ¿en qué sección está el granero, señora? El que está programado para la remodelación. Se me heló la sangre. Programado, repetí. Él levantó la vista, confundido. Sí, según el acuerdo de venta, esta estructura será demolida primero. Las bases están inestables, al parecer. Sonreí apenas, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Pues ese granero ha resistido más que la mayoría de los matrimonios de por aquí. Dígale a su jefe que me encantaría verlo intentarlo. El hombre vaciló, luego asintió y se alejó. En esa noche me senté en el granero durante horas, con el farol parpadeando contra las vigas de madera. Cada crujido parecía vivo, cada sombra susurraba. Pasé la mano por las tablas del suelo, siguiendo el contorno oculto debajo. Él intenta venderlo, intenta destruir el único lugar que aún guarda la verdad. Casi pude escuchar la voz de Tomás. María, si alguna vez pasa algo, si alguien intenta quitarte esta tierra, tú sabes dónde está la verdad. Sí, lo sabía, porque bajo esas tablas estaba lo único que ningún abogado, comprador, ni hijo podría borrar. El secreto que Tomás y yo enterramos juntos, el que mantuvo a esta familia unida cuando estaba a punto de romperse en mí. Levanté el corazón firme, la determinación endurecida. Si Diego quería una guerra por esta tierra, la tendría, pero no pelearía con abogados. Pelearía con la verdad. A la mañana siguiente, Clara apareció en mi puerta, pálida y temblorosa. Su voz era apenas un susurro. María, necesito decirte algo. Le hice un gesto para que se sentara. Puro, no lo hizo. Se aferraba las manos, los ojos moviéndose hacia la ventana. Diego se está reuniendo con alguien. Una mujer del grupo Dawson, se llama Evelyn Dawson. Ellos no son solo socios. El estómago se me revolvió. ¿Qué estás diciendo? Los vi juntos, dijo, con la voz quebrada. En el motel de la Ruta 8 en Me. Dijo que era parte del negocio, pero no lo hizo. Está planeando algo grande, y está usando tu nombre para hacerlo. Antes de que pudiera responderle, un auto entró en el camino. La camioneta de Diego en Clara se paralizó. Por favor, no le digas que vine. Por favor. Salió por la puerta trasera justo cuando él entraba por la delantera. ¿Quién era?, preguntó, mirando hacia la cocina. Nadie, dije, firme. Me observó un momento más de lo necesario y luego sonrió. No deberías preocuparte tanto, mamá. Todo va más rápido de lo esperado. Podríamos cerrar el trato el próximo mes. ¿Sin mi consentimiento? Sí, Rio. Tu consentimiento es solo un trámite. Ahora fue la primera vez que lo vi
realmente no como mi hijo, sino como mi enemigo en esa noche, mientras comenzaba a llover. Me senté junto a la ventana mirando el granero a través de los relámpagos. ¿Hay algo extraño? Una luz débil titilando adentro. Al principio pensé que era Claran, pero cuando salí, descalza sobre el barro, lo vi claramente a través de las rendijas de la madera. Diego estaba cavando a mí. Quedé inmóvil en las sombras. El aliento atrapado levantaba las tablas del suelo. Esas tablas, con una pala en la mano, buscando algo. Lo sabía, por fin lo sabía, pero esa noche no lo encontró. Y cuando regresé a la casa, con el corazón latiendo a 1000, un pensamiento resonaba más fuerte que el trueno afuera. No solo está vendiendo la granja, está intentando enterrarme con ella. Siempre pensé que el mal tenía un sonido, el crujido de una puerta, el silbido de una mentira, el disparo de un arma, pero estaba equivocada. El mal no siempre llega haciendo ruido. A veces entra a tu cocina con una taza de café, te besa en la mejilla y te llama mamá. Después de aquella noche en el granero, algo dentro de mí cambió, y algo dentro de Diego también. Su tono fue lo primero, pequeños detalles, lo bastante sutiles, como para que cualquiera los pasara por alto. Pero yo no, yo lo crié, conocía el ritmo de sus humores, la inclinación de su sonrisa, la forma en que sus ojos se oscurecían cuando mentía. Endoraro empezó a llamarme María en lugar de mamá. Al principio fue casual. María, ¿puedes firmar esto? Pero no lo era. Era una declaración, un recordatorio silencioso de que, en su mente, ya no era yo quien mandaba. Anoté otros cambios también. Mi correspondencia llegaba ya abierta, desaparecían los estados de cuenta. Y una tarde, cuando fui a pagar la factura de la luz, la empleada frunció el ceño. Ya está pagada, dijo. ¿Por quién? Sonrió con incomodidad. Aquidice, su hijo Diego, había tomado el control de más que las cuentas. Empezó a manejarlo todo, los trabajadores, las finanzas, los suministros. Si yo hacía preguntas, me desviaba con una sonrisa vacía. Relájate, mamá, decía. Me criaste bien. ¿No confías en mí? Pero sus palabras sonaban como una advertencia envuelta en miel. Clara se volvió aún más silenciosa. Se movía por la casa como una sombra, evitando llamar la atención. Una vez la encontré parada junto a la ventana, mirando a Diego mientras se dirigía al granero. Le temblaban las manos, el rostro pálido. Cuando la llamé, se sobresaltó. Estoy bien, susurró, pero sus ojos contaban otra historia en la del miedo. Nicolás, dulce niño, empezó a pasar más tiempo conmigo. Se sentaba en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir, sus pequeños dedos trazando las líneas de mis manos. Abuela, dijo una noche, ¿por qué papá cierra con llave el granero? ¿Por las noches? Levanté la vista, alerta. Low Sierra, dijo que hay un tesoro ahí abajo. El aire se me escapó. Tesoro, repetí, intentando sonar tranquila. Nicolás sonrió inocente. Dijo que lo va a encontrar, y entonces seremos ricos. Lo besé en la frente, ocultando el escalofrío que me recorrió. La voz de Tomás resonó en mi mente una vez más. Si alguien cava ahí, María, todo se desmoronará en esa semana. Diego se volvió más atrevido. Comenzó a tener reuniones en la casa. Hombres con trajes, mujeres con maletines. Yo no estaba invitada. Una vez entré por error y la conversación se detuvo en seco. Una mujer de labios rojos me sonrió demasiado. Señora Herrera, justo hablábamos de proyectos futuros. El tono de Diego se endureció. Mamá, estamos ocupados. Tal vez deberías descansar. No fue una sugerencia, fue una orden. Esa noche volví a registrar su oficina. Los documentos que había visto antes ya no estaban, los habían reemplazado. Era un contrato de fideicomiso, en letras grandes, en la parte superior un fideicomiso de la propiedad familiar Herrera. Debajo, cláusulas impresas, con precisión, la propiedad sería transferida. Tras la muerte del otorgante, yo, a Diego Herrera, mi firma ya estaba falsificada, la fecha era de una semana atrás, lo había hecho en silencio. Con eficiencia me quedé inmóvil,
mirando la hoja, escuchando el latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Y entonces llegó el primer momento real de miedo. A la mañana siguiente, cuando fui al granero, el candado ya no estaba. La puerta estaba entreabierta, crujiendo con el viento. Dentro, el suelo había sido removido, la tierra amontonada de forma desigual en el centro. Había estado cavando otra vez. Me acerqué y vi algo nuevo, una linterna, medio enterrada, aún encendida débilmente. La tomé, el corazón latiendo con fuerza, y fue entonces cuando vi el destello metálico, la esquina del viejo cofre que Tomás y yo habíamos enterrado décadas atrás. Estaba cerca, demasiado cerca. Lo cubrí rápido, con las manos temblorosas, susurrando una oración que no decía desde hacía años. Cuando Miguel, Diego estaba en el umbral. Te dije que no entraras aquí, dijo con voz baja. Sonaba tranquilo, pero en sus ojos, en esos ojos reconocí los de su padre la noche en que enterramos el cofre. Ojos que habían visto demasiado. Solo revisaba el candado. Balbuceé. Él sonrió. Ya no tienes que revisar nada, María. Yo me encargo de todo. Luego dio un paso hacia mí, bajando la voz. Deberías dejar de husmear. No es bueno para tu salud. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa se sentía más fuerte. El reloj, el viento raspando las ventanas, el zumbido del refrigerador. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el porche, lentos, deliberados. Se detuvieron frente a mi puerta. En silencio, a ningún golpe, ningún movimiento, solo respiración, pesada, constante. Extendí la mano hacia la lámpara, pero antes de encenderla, los pasos se alejaron. La puerta nunca se abrió, pero el mensaje estaba claro. A la mañana siguiente, encontré una nota bajo la puerta. Era su letra, ordenada, fría: deja de entrometerte. Todo lo que posees ya me pertenece. Quemé la nota en el fregadero, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente en días después. Clara vino a verme otra vez, con los ojos rojos y la voz temblorosa. María, dijo, tomándome las manos, tienes que irte. Él ya no es el mismo. Es peligroso. Dijo que si volvía a hablar contigo, me haría arrepentirme. Está perdiendo el control. Pasa las noches en el granero, está obsesionado con lo que hay debajo. Las lágrimas le nublaron los ojos. No sé qué cree que encontrará, pero creo que piensa que tú y Tomás escondieron dinero. No deja de repetir que es su herencia. La miré fijamente, el miedo extendiéndose en mi pecho. En herencia, esa palabra significaba algo más profundo que dinero, Ann. Y entonces, como si el miedo lo hubiera invocado, Diego apareció en la puerta. Sonrió con esa sonrisa vacía. ¿Todo bien? ¿Por aquí? Clara retrocedió. Asentí despacio. Solo estábamos hablando. Él ladeó la cabeza. ¿De mí? Lo miré a los ojos. Sí, por un segundo, la máscara cayó. Algo oscuro brilló detrás de su calma. Ira, tal vez culpa. Luego rió, bajo y cortante. Sigan hablando. Entonces, solo recuerden, mamá, que esta casa funciona mejor cuando todos se ocupan de sus propios asuntos. Cuando Seifiu, Clara susurró, te está vigilando, María. Y se fue otra vez, como un fantasma antes del amanecer. Esa noche, decidí mover el cofre. Esperé a que se apagaran las luces, a que los grillos comenzaran su canto nocturno. Entré al granero con mi farol, el aliento formándose en nubes en el aire frío. Me arrodillé para levantar las tablas y el farol titiló 1, 2 veces y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Entonces lo escuché, un clic detrás de mí, el sonido de un encendedor. Una pequeña llama iluminó el rostro de Diego entre las sombras. Sostenía un cigarrillo y sonreía. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó suavemente. Me quedé helada, el corazón desbocado. Se acercó, la luz anaranjada reflejándose en sus ojos. Te lo advertí, mamá. Dilla di Cavar cerró el encendedor, y la oscuridad volvió a tragárselo todo. No dormí esa noche. Después de que Diego me dejara en la oscuridad, me quedé en el granero hasta que la primera luz se filtró entre las grietas de las paredes. El aire frío olía a tierra húmeda,
y madera vieja, al aroma de los secretos que se niegan a morir. Seguí mirando las tablas del suelo, con las manos temblando sobre ellas, sabiendo que la verdad que había escondido 30 años atrás estaba intentando salir a la superficie durante décadas. Me repetí que lo que enterramos no era molded, era protección. Pero quizá esas son las mentiras que uno se cuenta para soportar el peso de sus propios pecados. Y tal vez, solo tal vez, el pasado ya estaba cansado de esperar. El recuerdo volvió como una tormenta, la noche del 14 de junio de 1994, la noche en que Tomás y yo enterramos la verdad. Era una tarde de verano, sofocante. El aire estaba pesado, los grillos inquietos y el granero olía a sudor y gasolina. Tomás acababa de regresar del pueblo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Nunca lo había visto así, María, dijo, cerrando la puerta con llave. No hagas preguntas, ¿de acuerdo? No to David. Su voz sonaba calmada por sus... Dios mío, sus ojos estaban desbordados. Retiró una lona de la parte trasera del camión, y fue entonces cuando lo vi. El cuerpo de un hombre. Retrocedí tambaleándome, el grito ahogándose en mi garganta. Tomás, ¿qué hiciste? Me miró, respirando con dificultad. Él vino por mí. Intentó arruinarnos. El hombre llevaba puesto un traje, la corbata aún anudada, el rostro cubierto de sangre y polvo. Pero lo reconocí. Todos en el pueblo lo conocían. Ricardo Calloway, el banquero, el hombre que había amenazado con quitarnos la tierra cuando la sequía casi destruyó la cosecha. Tomás cayó de rodillas junto al cuerpo, pasándose las manos por el cabello. Dijo que embargaría el viernes, que nos dejaría sin nada. Fui a rogarle más tiempo. Se rió, María, se rió en mi cara. Me llamó idiota. Su voz se quebró. Me golpeó. No quise hacerlo, pero golpeó la cabeza contra el enganche del tractor. Las palabras salían rotas, frágiles, como cristal. Recuerdo que me quedé allí, temblando. Debes llamar al sheriff, susurré. Me colgarán, dijo. Dirán que fue asesinato, y sabes que lo harán. Lo sabio. En aquel pueblo los Calloway eran dueños de la ley, de la tierra y de la verdad. Nadie creería la palabra de un granjero frente a la sangre de un banquero, así que hicimos lo que hacen los desesperados. Cuando no hay salida, acabamos en... Recuerdo el sonido de la pala golpeando la tierra, el peso de cada palada, el sudor ardiendo en mis ojos. La luna estaba alta, observando como un juez silencioso. Cuando terminamos, Tomás se secó la frente, el rostro blanco como un fantasma. Puso algo en mi mano, en un reloj de bolsillo dorado, grabado con las iniciales RNC. Guarda esto, dijo en voz baja. Si alguien duda de nosotros, si alguna vez intentan quitarnos esta tierra, este será tu prueba. Pero nadie puede encontrar lo que está ahí abajo, ni siquiera los niños. Me miró, la voz temblando. Promételo, María. Asentí, con lágrimas ardiendo en los ojos. Y lo enterramos, al banquero, al secreto, y al último pedazo de nuestra inocencia. Durante años, vivimos con ese silencio. El pueblo nunca lo supo. El auto de Ricardo Calloway fue hallado cerca del río 2 días después. Lo llamaron accidente. Nadie hizo preguntas, nadie sospechó, pero yo sí. Yo sospeché de mí misma cada día. Cada crujido del granero, cada silbido del viento entre las tablas, cada vez que miraba a Tomás y veía la culpa devorándolo. Bebía más después de esa noche. Y a veces lo encontraba en el granero, mirando el suelo, murmurando, él sigue ahí abajo. Aun cuando murió años después, ese infarto que lo alcanzó mientras arreglaba la cerca, creí que el secreto había muerto con él, pero los secretos no mueren, esperan. Y ahora Diego estaba cavando en el mismo sitio. 30 años después, con la misma codicia que lo había iniciado, todo apoyé las palmas sobre las tablas, sintiendo la verdad vibrar debajo, como un corazón latiendo. Las lágrimas me nublaron la vista mientras susurraba, Tomás, ¿qué hicimos?
Fue entonces cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. Diego, otra vez, se apoyó en el marco, observándome con una mezcla extraña de curiosidad y triunfo. ¿No podías dormir?, dijo suavemente. No, Miguel, no deberías estar aquí, rió, furioso. Llevas años diciendo eso. Quizá la que no debería estar aquí eres tú, mamá. Su tono cambió, más frío, más filoso. ¿Sabes que encontré anoche un viejo reloj de bolsillo? Debajo de las tablas, el corazón se me detuvo, dio un paso más, sosteniéndolo por la cadena. Oscilaba entre nosotros, brillando con la luz del amanecer. R&C leyó en voz alta. Quion is algún viejo novio tuyo. Me quedé inmóvil, la garganta cerrada. Sonrió, esa sonrisa cruel, sabedora. Papá está muerto, Emilia está muerta, y ahora encuentro esto enterrado bajo el granero. Me has estado mintiendo, ¿verdad? Dámelo, dije en voz baja. Negó con la cabeza. No lo creo. Verás, creo que hay una historia aquí. Y creo que ese secreto es la razón por la que estás tan empeñada en conservar esta tierra. Guardó el reloj en el bolsillo, los ojos ardiendo de codicia. Quizás esta noche cabe más profundo. Quizás encuentre lo que tanto ocultas. Sentí que el mundo giraba. Mi voz se quebró. Diego, escúchame. No sabes lo que estás haciendo. Se inclinó hacia mí, susurrando. Sé exactamente lo que hago. Enterraron algo valioso aquí, ¿verdad? Dinero, oro, algo que ese Calloway dejó atrás. Su sonrisa se ensanchó. Ya lo descubriré. Me dejó allí, temblando, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Ese fue el momento en que todo colapsó. No solo el secreto, yo, todos esos años de culpa, silencio, fingimiento, me cayeron encima como una ola imposible de detener. Caí de rodillas, sollozando contra la tierra, pidiendo perdón a los fantasmas que ya no querían escucharme. Había enterrado a un hombre para salvar a mi esposo. Ahora estaba perdiendo a mi hijo por la misma codicia que lo mató a Anne. Cuando por fin me puse de pie. La luz del amanecer era dorada, colándose por las grietas de la pared como venas de fuego. Miré el punto donde la tierra había sido removida y susurré: si vuelve a cavar, Tomás. Si vuelve a cavar, no tendré otra opción. Y en ese granero quieto, silencioso, Juro que lo oí, un murmullo que se elevaba desde la tierra, una voz que no era del todo recuerdo, ni del todo imaginación. Entonces, no lo permitas. Todo comenzó de forma pequeña, como inician todos los planes malvados, con leves cambios en la rutina. Un objeto fuera de lugar, una sugerencia extraña aquí y allá. Diego empezó a hablar con una nueva suavidad, una falsa preocupación que me revolvía el estómago. Pasaba por la cocina por las mañanas, ponía una mano en mi hombro y decía cosas como: no debería salir con este frío, mamá. Nunca se sabe lo que puede pasar. Había un filo oculto bajo su amabilidad, una ternura ensayada que escondía algo cortante. Conocía ese tono, lo había escuchado antes. En Tomás, la noche en que enterró una mentira y fingió que era misericordia. Diego comenzó a ayudarme con las tareas diarias. Insistía en prepararme el té. Revisaba los frenos de mi viejo camión, recordándome con una sonrisa que la seguridad es lo primero. Incluso arregló los escalones del porche, o eso dijo, pero a la mañana siguiente, una de las tablas se dio bajo mi pie. Me sujeté del barandal justo a tiempo. Él observaba desde la ventana. No, solo miró, con los ojos vacíos, indecifrables, y luego corrió lentamente las cortinas. Una semana después, Clara desapareció. Sin despedirse, sin nota, simplemente se fue. Su teléfono no contestaba. Su armario estaba a medio vaciar. Cuando le pregunté a Diego, su tono fue seco, casi aburrido. Necesitaba tiempo lejos. Dijo que estaba cansada del campo. Pero había algo, una sombra detrás de su calma, y cuando insistí, su voz se volvió de acero. No empieces, mamá. No todo lo que sale de esta casa necesita un funeral. Esa noche lo escuché otra vez en el granero, caminando, murmurando,
Por las rendijas de la puerta vi el haz de su linterna moviéndose sobre la tierra. No estaba cavando esta vez. Leía algo, unos papeles, húmedos y doblados. Cuando giró, alcancé a leer las palabras en la parte superior: póliza de seguro de vida, beneficiario An Diego Herrera. Mi nombre figuraba como la asegurada. Había sacado una póliza a mi nombre. No Mrs. Actress Dear. La realización me cayó como hielo por la espalda. Estaba planeando algo definitivo. Ann, a la mañana siguiente, volvió a ser todo sonrisas. Gran día, mamá, dijo alegremente, sirviéndome café. El comprador viene la próxima semana. Yo me encargo de todo. Tú solo descansa. Su tono era demasiado brillante, demasiado suave. El café humeaba frente a mi oscuro guay espeso, pero el olor estaba mal, demasiado amargo, demasiado metálico. Lo dejé a un lado, intacto. Él lo notó. ¿No vas a tomarlo? No tengo sed. Mentí. Sonrió. Como quieras. Te prepararé desayuno más tarde. Debes comer algo, mantener tus fuerzas. La forma en que lo dijo me heló. Esa tarde conduje hasta el pueblo, en silencio, sin decirle nada. Fui a la farmacia y le pedí a una amiga, la dueña, que analizara una pequeña muestra del té que Diego me había preparado el día anterior. Levantó una ceja, pero accedió. 2 horas después, me llamó al fondo del local. Tenía el rostro pálido. María, ¿hay residuos de etilenglicol? La miré sin comprender. Anticongelante, susurró. Ingerir aunque sea un poco puede causar fallo orgánico con el tiempo. El mundo giró. Mi hijo, mi propia sangre, me estaba envenenando. Conduje de regreso en silencio, aferrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cada kilómetro entre la farmacia y la casa se sintió como caminar hacia una horca. El cielo estaba gris, pesado, y recuerdo haber pensado: sí llueve esta noche. Quizá se lleve todo. Al volver, Diego estaba sentado en el porche, tallando madera, como cuando era niño. ¿Dónde estuviste?, preguntó, sin mirarme. En el pueblo, respondí. ¿En el pueblo? Sonrió apenas. Curious. Pensé que ya no te gustaba conducir. Los frenos han estado algo temperamentales. Me quedé helada. Él alzó la vista, con brillo en los ojos. No te preocupes. Las mismas palabras que Tomás dijo antes de la noche en que murió Calloway. La historia repitiéndose, solo que esta vez el monstruo llevaba mi apellido. Esa tarde anunció un viaje familiar. Solo LYO. La aseguradora patrocina un retiro para agricultores mayores, dijo con falso entusiasmo. Buena comida, buen paisaje. Podemos hablar del nuevo trato de tierras en el camino. Incluso empacó mi maleta. Todo lo que debía hacer era acompañarlo. Sonreí con cortesía, fingiendo. Por dentro, cada nervio de mi cuerpo gritaba. Era demasiado obvio, demasiado limpio, demasiado fino. Esa noche tomé mi decisión. Si quería fingir un accidente, lo dejaría creer que lo lograba, porque la verdad, enterrada bajo el granero, y el hombre en el que se había convertido, debían salir a la luz. No solo para el mundo, sino para él. Tenía que ver en qué se convierte un hombre cuando lo consume la codicia. A la mañana siguiente, me vestí temprano, con el mismo abrigo de lana que Tomás me regaló décadas atrás, el que tenía un bolsillo oculto, donde ahora guardaba el reloj de bolsillo de Calloway. Diego cargó el camión, silbando. Hermoso día para un paseo, dijo. Así es, respondí. Mi voz no tembló a mitad del camino de tierra. El aire se volvió tenso. Me miraba de reojo, golpeando el volante, tarareando sin melodía. Finalmente dijo: he estado pensando, mamá, tal vez deberías soltar este lugar. ¿Podrías mudarte más cerca del pueblo, en algún sitio? Lo miré fijamente. ¿Quieres decir en algún sitio que puedas vender más fácil? Él soltó una risa baja. Siempre fuiste lista, Ann. Al acercarnos al puente, el mismo donde el auto de Emilia cayó años atrás,
Vi cómo apretaba el volante. El aire dentro del camión se volvió eléctrico. Iba a hacerlo ahí. Había escogido el mismo lugar donde murió su hermana. Ann redujo la velocidad cerca del barandal. Bonita vista, ¿verdad? Dijo suavemente. Luego presionó el acelerador con fuerza. Las llantas chillaron. El camión se desvió hacia el borde. Me aferré a la puerta, rezando, lista para el final. Pero antes de que llegáramos al precipicio, hice lo único que no esperaba. Gright su nombre. No con miedo, sino con la voz de la madre que lo crió, que enterró el crimen de su padre, que cargó sus pecados durante décadas. Diego titubeó. Solo un instante. El camión patinó de lado, chocando contra la barrera, en lugar de caer. El metal gritó, el vidrio estalló, el humo llenó el aire. Cuando el camión se detuvo, salí tambaleándome, tosiendo, con el corazón desbocado. Diego seguía sentado, aturdido, con sangre corriéndole por la sien. Lo miré, temblando, la voz rasgada. Mataste el alma de tu padre, la memoria de tu hermana, y ahora intentaste matarme a mí. ¿Qué te dio esta tierra a parir de vida? Parpadeó, con la mirada perdida. No lo entiendes, susurró. Es todo lo que tengo. A las sirenas se oían a lo lejos. Alguien había visto el accidente, pero él ya no me miraba. Miraba el reloj de bolsillo en mi mano, la cadena brillando entre el humo. El reconocimiento le cruzó los ojos, la última pieza, encajando en su lugar. Me acerqué y se lo mostré. ¿Querías el tesoro, Diego? Aquí está. El precio que pagó tu padre por esta tierra en las sirenas se acercaban. Él me observa. Luego miró hacia el granero, visible, a lo lejos. Y por primera vez, vi miedo real an humano susurré. Desenterraste una maldición. Diego, ahora verás a dónde te lleva en el viento. Aulló a través de la ventana rota, llevando su susurro hueco. Entonces, muéstrame. Esa noche llegó la lluvia, golpeando el techo de la casa, como un ejército de fantasmas. El trueno rodaba sobre los campos, partiendo el cielo en pedazos irregulares. Y bajo todo eso, el granero permanecía en silencio esperando Estratosa. El sheriff había tomado nuestras declaraciones después del accidente. Lo atribuyeron a una falla mecánica, y Diego interpretó su papel a la perfección, magullado, tembloroso, arrepentido. Incluso me rodeó con el brazo, diciéndole al ayudante, «Estamos bien, solo fue mala suerte». Eso es todo. Por sus hoyos, esos ojos vacíos, nunca se apartaron de los míos, y supe que no había terminado. El choque solo había pospuesto lo que realmente planeaba. En esa tarde, insistió en preparar la cena. «Has tenido un día largo, mamá», dijo con suavidad. «Descansa, déjame cuidar de ti». Casi solté una carcajada por lo absurdo. El mismo hombre que había intentado matarme, ahora quería alimentarme. Aún así, fingí. Había aprendido que la supervivencia a veces depende de fingir que no ves el cuchillo en la mano de alguien. Ann sirvió 2 copas de vino, rojo, espeso, brillando como sangre fresca. «Por los nuevos comienzos», dijo, alzando su copa. Levanté la mía, pero no bebí. En su lugar, observé su reflejo en la ventana de la cocina, calmo, calculado, con los ojos fijos, no en el vino, sino en mí. Esperé a que saliera del cuarto, luego vacié mi copa en el fregadero. El olor que se elevó, dulce, químico, me revolvió el estómago. Anticongelante otra vez, lavé la copa, la llené con agua y la coloqué exactamente donde estaba. Cuando volvió, sonrió. «Bien, Ante, la terminaste. Te sentirás mejor pronto». «Sí», dije, en voz baja. Estoy segura de que si Ann nos sentamos frente a frente en silencio, el reloj marcando fuerte entre nosotros. La lluvia golpeaba los ventanales. La casa crujía con el viento, como si supiera lo que estaba por venir. Ann finalmente se levantó. «Sabes, mamá, he estado pensando, tal vez deberíamos resolver las cosas esta noche, de una vez por todas». Lo miré. «¿Qué cosas?» Caminó hacia el cajón, sacó una pistola negra pequeña y la colocó sobre la mesa entre nosotros. «No pongas esa cara», dijo. «Etheridge es para protegernos de los ladrones». Sonrió
una sonrisa sin alma. Aunque es curioso, a veces los ladrones están dentro de la casa. Ann se acercó. Dime, ¿qué hay bajo el granero, Susra? Cuando no respondí, su voz se afiló. ¿Qué enterraron tú y papá allí? Nada que te pertenezca. Golpeó la mesa con el puño. La pistola saltó. No me mientas. Gritó. Encontré el reloj, encontré el cuaderno. Sé que el nombre de Calloway estaba ahí, junto al de papá. Temblaba ahora, las venas marcadas en el cuello. Busqué el caso antiguo, el banquero que desapareció en el 94. A su familia nunca dejó de buscarlo. Lo enterraron ustedes, ¿verdad? Tú y papá. Lo asesinaron. Mi pius de pie, temblando pero firme. Sobrevivimos a él. Eso no fue asesinato, fue supervivencia. Él soltó una risa amarga. Entonces yo solo hago lo mismo. Mamá, sobrevivir. Al levantó la pistola, apuntándome directo al pecho. Intenté ser paciente. Intenté razonar contigo, pero no me dejaste opción, Diego, susurré. No tienes que hacerlo. Sonrió, afirmando el pulso. Ya lo hice una vez. Los frenos de Emilia no fallaron por accidente. Ella iba a contarle al banco sobre papá, sobre lo que ustedes hicieron. No podía dejar que lo arruinara todo. Las piernas me fallaron. ¿Mataste a tu hermana? Inclinó la cabeza. No me pintes de villano, mamá. Tú empezaste esto. Tú y tu esposo perfecto. Me enseñaron que las mentiras arreglan todo. Yo solo aprendí a mentir mejor. Amartilló el arma. Y entonces se fue la luz. La oscuridad engulló la habitación. El trueno rugió afuera. Me tiré al suelo justo cuando se oyó el disparo. Madera astillándose, vidrio rompiéndose sobre mí. Maldijo y volvió a disparar. El fogonazo iluminó su rostro por un segundo. Retorcido, desesperado, monstruoso, engateé hacia el pasillo, el corazón martilleando. Él me seguía, sus botas golpeando las tablas. ¡Sal de ahí, mamá! Greta, no me hagas sacarte a rastras. Me metí en la despensa, respirando con dificultad. Un relámpago iluminó la ventana, mostrando la pistola en su mano. Estaba más cerca, mirando entre las sombras. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luego, silencio. Solo la tormenta tanteé. Entre los estantes y mis dedos, tocaron algo metálico. Una vieja sartén de hierro fundido en pesada. An firme la agarré con fuerza y esperé, an cuando pasó frente a la puerta. Lancé el golpe. El metal chocó con un crujido espantoso. Él tambaleó, gimió y cayó de rodillas. Corrí, atravesé la cocina, bajé el pasillo, salí por la puerta trasera. La lluvia me empapó de inmediato. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando el granero a lo lejos, como un escenario, esperando su acto final. Lo escuché detrás de mí, tambaleante, furioso. ¿A dónde vas, mamá? Gritó, su voz resonando entre el viento. ¿De vuelta a tus preciosos secretos? Corrí al granero y cerré las puertas tras de mí. La luz del farol parpadeaba sobre las paredes, iluminando la tierra removida donde había estado cavando durante semanas. Tomé la pala que había dejado, las manos resbalando con sangre y lluvia. A las puertas se abrieron de golpe. Él entró empapado, con los ojos desorbitados, la pistola aún en la mano. No puedes esconderte de mí, rugió. Levanté la pala como escudo. No me escondo en el río, avanzando. ¿Crees que puedes detenerme? Ayers, VH, deberías haber muerto hace años, tal vez. Dije, pero sé algo que tú no. Frunció el ceño. Tracosa, Meyer el suelo. Ese lugar donde has estado cavando. Te equivocaste por 2 pies. Parpadeó, confundido, luego furioso. Disparó a la bala. Me rozó el hombro, lanzándome contra el suelo. El dolor estalló en mi brazo, pero me obligué a levantarme, la sangre mezclándose con el barro. Él alzó el arma otra vez, pero antes de disparar, una viga vieja sobre su cabeza se partió bajo el peso de la tormenta. Un segundo después, el techo se vino abajo.
La madera cayó con estruendo, golpeándole la espalda y arrojándolo al pozo que él mismo había cavado. El arma rodó, desapareciendo entre la oscuridad, gritó, atrapado bajo las vigas. I am. Mamá, por favor. Avancé cojeando, sujetando mi brazo herido. La lluvia caía por el techo roto, convirtiendo la tierra en un lodo rojizo. Extendió la mano hacia mí, el rostro retorcido de miedo y dolor. No quise hacerlo, jadeó. Por favor, ayúdame. Por un momento, casi lo hice, la madre dentro de mí, lo que quedaba de ella, quiso sacarlo, perdonarlo, como hacen las madres. Pero luego lo miré, al hombre que me envenenó, que mató a su hermana, y quiso enterrarme junto a mis pecados. Y entendí, el niño que amé había muerto mucho antes de esta noche. Dejé caer la pala. Si te estoy ayudando, susurré en un rayo, cayó afuera. Y por un instante, todo el granero se iluminó, las tablas rotas, el hoyo abierto, el destello del metal, enterrado, bajo él, el mismo lugar donde su padre y yo habíamos sepultado a Calloway. El círculo se había cerrado en mí, volví y caminé hacia la puerta, apretando el hombro herido. Detrás de mí, Diego gritó otra vez, mientras la viga se desplazaba. Luego vino el sonido de la madera partiéndose, un gemido ahogado, y silencio cuando llegué al porche. La tormenta se había convertido en una llovizna constante. Miré atrás una vez, viendo humo elevarse del techo del granero. La lluvia siseaba al tocar la madera ardiente, y por primera vez en años sentí que el aire se aclaraba ante tan valiente. Vendé mi hombro y me senté junto a la ventana hasta el amanecer. Cuando el sol salió, el granero ya no existía, reducido a cenizas. La tierra debajo aún humeaba, susurrando secretos a nadie. Dirían que fue un accidente. Siempre lo hacían, pero yo sabía la verdad. Había sobrevivido otra vez, no por milagro sino por consecuencia. La tierra había cobrado lo que se le debían. Los bomberos llegaron al amanecer. Pero entonces, el granero no era más que un esqueleto ennegrecido, vigas carbonizadas que se alzaban desde la tierra como las costillas de un animal muerto. El humo aún se enroscaba entre las ruinas, espeso y gris, llevando el olor de ceniza mojada, y secretos, finalmente liberados. Me senté en el porche envuelta en una manta, con el vendaje del hombro empapado en sangre. Un joven paramédico se arrodilló a mi lado. Su voz era suave, poro distante. Señora, está entrando en shock. Tenemos que llevarla al hospital. Asentí débilmente, con la mirada fija en el granero humeante. Bajo esa tierra yacía todo lo que había destruido a mi familia. La codicia de un banquero, la desesperación de un esposo, el hambre de un hijo por más de lo que el mundo podía darle. Encontraron el cuerpo de Diego unas horas después. Estaba atrapado bajo una viga colapsada, medio enterrado, en la misma tierra que había pasado semanas removiendo. El forense dijo que el impacto le destrozó las costillas al instante. No lloré, hacía años que se me habían acabado las lágrimas. En su lugar, murmuré una oración sobre el campo, no por su alma, sino por la paz. Por un final en el hospital, las paredes blancas olían a desinfectante y a juicio silencioso. Entraba y salía de la conciencia mientras las enfermeras cosían mi herida. Cuando desperté, el sheriff Wallace estaba sentado junto a la cama. Era un viejo amigo de Tomás. Había sido novato cuando Calloway desapareció. Sostenía su sombrero en las manos, el rostro impenetrable. María, dijo suavemente, encontramos algo bajo el granero. Cerré los ojos. Por supuesto que lo habían hecho. La lluvia descubrió parte de ello. Continuó. Parece un cuerpo. Antiguo. Why? Un reloj de bolsillo dorado. Me miró largo rato. ¿Quiere decirme con qué estamos tratando? Volteé hacia la ventana. El amanecer se extendía sobre los campos rosa y dorado, engañosamente suave. Justicia, dije al fin. 30 años demasiado tarde. No insistió de inmediato. Quizá lo vio en mi cara, el cansancio, la verdad que había cargado sola durante media vida. Cuando por fin le conté todo, sobre Calloway, el accidente, el encubrimiento, se quedó callado. Cuando terminé,
Soltó un suspiro largo. Siempre sospeché que había más en esa historia, dijo en voz baja. Todos lo hicimos, pero Tomás era un buen hombre. Lo fue, susurré. Hasta esa noche, la investigación se prolongó por semanas. Confirmaron, mediante registros dentales, que los restos pertenecían a Ricardo Calloway. El viejo libro de cuentas que Diego había encontrado bastó para establecer el motivo. Los titulares estallaron por todo el condado: un asesinato de Calloway, resuelto tras 3 décadas. La familia Herrera en el centro de la investigación. Los reporteros invadieron el hospital, hambrientos de confesiones, de sangre, de drama, no less de nada. Dejé que el sheriff manejara las declaraciones. Para cuando me dieron el alta, la historia ya se había convertido en leyenda: una granja maldita, un crimen enterrado, un hijo consumido por los pecados de su padre. El funeral de Diego fue pequeño, solo yo, un sacerdote y 2 empleados del condado. Nadie más asistió, ni siquiera Claran. El certificado de defunción decía colapso accidental, pero la mirada del sheriff me dijo que sabía la verdad. Poético, ¿no?, murmuró tras el entierro. La tierra lo tomó igual que al banquero. Tal vez algunas deudas no mueren con el tiempo. Asentí. Nunca fue la tierra la que estaba maldita, Wallace. Éramos nosotros. Las semanas siguientes fueron un borrón de declaraciones, abogados y audiencias. El fiscal quería presentar cargos por ocultamiento de un cuerpo y obstrucción, pero el tiempo legal ya había expirado. La muerte de Tomás y mi cooperación me libraron de prisión, aunque no del juicio moral. Me presenté en el tribunal una última vez, la mano temblando mientras firmaba los documentos, no a nombre de la empresa de Diego, ni de los desarrolladores, sino del condado. La granja pasó a ser propiedad del Estado, designada como sitio histórico. El papeleo oficial la llamó Proyecto de Preservación de la Hacienda Herrera. Yo lo llamé un exorcismo. Durante el proceso salieron a la luz los crímenes de Diego uno por uno. Fraud financiero, testamentos falsificados, rastros de veneno confirmados en mi sangre. Clara, hallada semanas después en un motel cerca de Dallas, accedió a testificar. Contó todo: el seguro, las firmas falsificadas, las amenazas. Su voz tembló al relatar cómo él había confesado manipular los frenos del coche de Emilia. Cuando terminó, el silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el zumbido de las luces. El fiscal me preguntó si deseaba dirigirme al tribunal. Dudé, pero me puse de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí: periodistas, jurados, extraños con cuadernos en mano. Respiré hondo. Mi hijo no nació un monstruo, dije en voz baja. Fue criado por 2 personas que creyeron que las mentiras podían proteger el amor. Cuando enterramos la verdad, enterramos su alma también. Lo que le pasó no fue repentino, fue heredado. Cada secreto que guardamos construyó al hombre que ahora condenan en sus mentes. Pero no porque la codicia no empieza queriendo más, sino creyendo que nunca se tiene suficiente. El juez no dijo nada por un largo rato. Luego asintió, me despidió con suavidad y llamó al siguiente testigo. Esa fue la última vez que estuve en una sala de audiencias. Pasaron los meses. El condado demolió lo que quedaba del granero, examinando cada centímetro de suelo. Encontraron el viejo enganche del tractor, el que había acabado con la vida de Calloway. Encontraron la cadena del reloj dorado, enredada entre las raíces de un durazno cercano. Y encontraron, enterrada más profundo aún, una caja metálica sellada que Tomás debió esconder después. Dentro, en la escritura de la propiedad, una carta escrita de su puño y letra, y una sola línea al final: si alguna vez sale la verdad, perdóname. Quemé esa carta la misma noche que la recibí. Algunos fantasmas no merecen resurrección para el invierno. Las cuentas del hospital estaban pagadas, las investigaciones cerradas, y mi cuerpo casi recuperado. Pero por dentro llevaba otra clase de cicatriz, una que no está hecha de carne sino de conocimiento. A veces, cuando el viento sopla sobre los campos, todavía escucho la voz de Diego llamando desde el granero. Otras noches oigo la risa de Emilia. Y a veces
las dos a la vez en una tarde. El sheriff Wallace pasó por la cabaña donde vivía, un pequeño lugar junto a la costa, lejos de la granja. Me entregó un sobre delgado. No hay más reporteros, dijo. Solo Sierra. Dentro había fotografías, vistas aéreas del terreno, ahora cercado y cubierto de maleza, y una del nuevo letrero instalado en la entrada en Granja Herrera, fundada en 1956. La tierra recuerda lo que la gente olvida. Pasé los dedos sobre las letras y lo miré. ¿Crees que la tierra puede perdonar? Prig se encogió de hombros. Tal vez no, pero tampoco miente. Esa noche me senté junto a la ventana, escuchando las olas, viendo la tormenta acercarse desde el horizonte. El mar y la tierra, ambos implacables, ambos purificadores. En algún lugar allá afuera, la granja estaba en silencio otra vez, despojada de sus fantasmas y secretos. Pero yo conocía la verdad. Ninguna justicia borra del todo lo que enterramos. Solo deja espacio para que algo nuevo crezca. Y tal vez eso baste. Tal vez sobrevivir no signifique olvidar el pasado, sino enfrentarlo hasta que deja de tener poder sobre ti, aun cuando por fin apagué la lámpara. Susurré en la oscuridad: Tomás, Emilia, Diego. Se acabó, pero el viento, obstinado como siempre, me devolvió un último susurro, suave, inquietante, casi amable. No, María, esto apenas comienza. El mar tiene una forma de volver sagrado. El silencio. Cada mañana camino por la orilla justo cuando el sol se levanta sobre el agua, su luz suave y dorada, del color del perdón. Las olas llegan y borran mis huellas, segundos después de que las dejo. Hay algo reconfortante en eso, ver cómo el pasado desaparece, una marea a la vez. Ha pasado casi un año desde el incendio, desde los juicios, desde la última vez que vi el lugar que alguna vez llamé hogar. La casa ya no existe. Fue condenada, demolida y devuelta a la naturaleza. Solo queda la base de piedra, cubierta de musgo y de tiempo. El condado me envió fotos del terreno renaciendo, los campos floreciendo otra vez. Flores silvestres han echado raíces donde antes se alzaba el granero. A Tomás le habría gustado eso. A Emilia también. Incluso Diego, creo, habría encontrado paz allí. Si la paz no hubiera llegado tan tarde. Los médicos dicen que me estoy recuperando bien, aunque el hombro aún duele cuando llueve. Pero el dolor es parte de estar viva. He hecho las paces con eso. El dolor te recuerda que sobreviviste. Ahora vivo en una pequeña cabaña junto al mar. Nada grande, solo 3 habitaciones, paredes blancas y ventanas abiertas al sonido de las olas. Los vecinos me conocen como Doña María, la viuda callada que cuida su jardín y alimenta a los gatos callejeros. No hacen preguntas y yo no doy respuestas. Avis, ese es el tipo más puro de misericordia, el silencio entre desconocidos. Cada domingo recibo una carta de mi nieto, Nathan. Tiene 14 años, vive con Clara y su hermana en Dallas. Su letra es torpe, pero llena de esperanza. Escribe sobre la escuela, sobre su deseo de estudiar historia, sobre cómo todavía recuerda la granja. La carta de la semana pasada decía: Ana abuela, quiero construir algo que dure, no dinero ni casas, sino algo que la gente recuerde con cariño. Como lloré al leerlo, no de tristeza, sino de algo más suave. Esa clase de dolor que te dice que quizás la historia no está terminando. Tal vez solo está cambiando de narrador. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en el porche, con una taza de té y cierro los ojos. Aún puedo escucharlos, a Tomás tarareando mientras arreglaba la cerca, la risa de Emilia flotando por los campos, incluso la voz de Diego cuando era niño, llamándome desde el huerto: la cena está lista, mamá. Esos ecos ya no duelen, solo me recuerdan que alguna vez fui profundamente ahumada y aún más profundamente puesta a prueba. Hay días en que la culpa todavía me visita. Llega sin avisar, se sienta frente a mí y hace las mismas preguntas de siempre. ¿Pude haberlo salvado? ¿Pude haber dicho la verdad antes? ¿Pude haber detenido la cadena antes de que comenzara? He aprendido a no discutir con la culpa. Solo la dejas hablar hasta que se cansa. Luego la acompañas a la puerta y dejas que el viento se la lleve. El sheriff vino una vez
meses después de que cerraran el caso. Trajo un solo objeto de la caja de pruebas, el reloj de bolsillo dorado. Dijo: es suyo. Se lo ganó. Ahora lo tengo sobre mi escritorio, aún latiendo débilmente después de tantos años. Cada mañana, cuando le doy cuerda, pienso en el tiempo, como no sana ni castiga, solo contiña. Y cómo elegimos gastarlo determina el tipo de fantasmas que dejamos atrás. En una tarde, caminé hasta la orilla, cuando el sol caía rojo sobre el horizonte. La marea estaba baja, la arena fría bajo mis pies. A lo lejos, escuché reír a unos niños, no los míos, pero de alguien, y eso bastó. Me arrodillé frente al mar y susurré a las olas: ya terminó. Puedes descansar. Y por primera vez, lo creí esa noche soñé con la casa otra vez, pero no como fue al final. En el sueño, las paredes estaban intactas, las ventanas abiertas, las cortinas ondeando con la brisa. Tomás estaba en el porche, con el brazo alrededor de Emilia, ambos sonriendo. Diego también estaba allí, más joven, entero, aún bondadoso. Me saludó con la mano guay. Yo respondí. Entonces, el cielo se llenó de luz y toda la imagen se disolvió como neblina al amanecer. Cuando desperté, sonreía entre lágrimas. El pasado tiene una forma de perseguir lo que toca, pero también enseña. Y si hay una lección que he aprendido, es esta: el amor no muere cuando lo hacen las personas. Permanece en el aire, en la tierra, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Why la traición, por oscura que sea, no puede apagar las partes de nosotros que aún saben esperar. Antes creía que lo peor que alguien podía hacer era mentir. Ahora sé que lo peor es el silencio. Negarse a enfrentar la verdad cuando está rogando ser escuchada. La verdad siempre encuentra su camino fuera de la tierra, por más profundo que la entierres. La Brigantaís, ¿seguirás en pie cuando lo haga? El reloj de la cabaña marca la hora mientras termino de escribir esto. He empezado a llevar un diario, no por culpa, sino por legado. Quizá algún día Nathan lo lea, quizá entienda que la historia de los Herrera nunca trató de tierras ni de herencias. Trataba de lo que ocurre cuando confundimos posesión con amor y orgullo con fuerza. Y tal vez, solo tal vez, él elija distinto un mañana. Vendrá a visitarme por primera vez desde el juicio. Dice que quiere ver el mar. Ya puedo imaginarlo, de pie, descalzo frente a las olas, con la misma sonrisa terca de su abuelo. Le contaré historias, no las que terminan en tragedia, sino las que comienzan en perdón. Y cuando pregunte por su padre, le diré la verdad, toda, porque he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es la única herencia que vale la pena dejar. Cuando el cielo oscurece, salgo al porche una vez más. El viento trae olor a sal y memoria. El horizonte brilla con la suave promesa del mañana. Y por primera vez en años, no susurro una oración, sino gratitud. Sobreviví, le digo al mar. Y eso basta. Las olas responden con su ritmo eterno, una canción más antigua que la pena misma. Y por fin, entiendo en sobrevivir no es la ausencia del dolor, sino el valor de vivir, a pesar de él, y a todos los que ven esta historia desplegarse. Si alguna vez han sido traicionados, rotos o enterrados bajo el peso de la vida, recuerden, la verdad saldrá a la luz. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero algún día la tierra se moverá y la luz encontrará el camino. Y cuando eso ocurra, ustedes volverán a levantarse. Así que no se rindan con su historia, porque a veces el final es solo el comienzo disfrazado. Haz clic en el siguiente video para una historia de traición que jamás olvidarás.